Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar trabajando con la teoría de Peirce que habíamos comenzado la semana pasada. Para eso vamos a seguir trabajando con nuestro Power, que ahora les voy a compartir. ¿Sí? Bien. Esto, digamos, nos habíamos quedado, ahí está. Nos habíamos quedado en los tipos de signos, ¿sí? Recordemos que cuando estamos en el terreno del signo, estamos en el terreno de la terceridad. La semana pasada habíamos visto cómo las categorías fenomenológicas de la primeridad, la segundidad y la terceridad atravesaban la clasificación de signos. Entonces, dentro del signo que es una terceridad, lo que hace Peirce es agrupar en tres categorías los distintos aspectos del signo. Entonces, en la primera categoría, lo que se va a preguntar es cómo es el signo en relación a su naturaleza, ¿no? O qué naturaleza, como dice acá, tiene que tener un signo para que pueda ser conocido. La respuesta es, bueno, puede ser un cualisigno, un sinsigno o un legisigno. Es decir, que puede ser una cualidad, un hecho o una ley. Fíjense cómo cada una de estas categorías, de estos tipos de signo, el cualisigno, el sinsigno y el legisigno, se vinculan a cada una de las categorías, primeridad, segundidad y tercera. En relación a la segunda dicotomía de signos, acá lo que se estudia es cómo es posible que un signo que esté en lugar de su objeto dinámico, ¿sí? Bueno, en esta relación hay tres posibilidades para Peirce. O se trata de un ícono, de un índice o de un símbolo, ¿sí? También acá podríamos pensar al ícono como una primeridad, dentro de esta segunda tricotomía, el índice como una segundidad y el símbolo como una terceridad. Y finalmente se pregunta cuáles son las leyes mediante las cuales un signo da nacimiento a otro signo. Y ahí también formula la tercera tricotomía de signos, que está conformada por el rema, el disente y el argumento. Un término, una proposición, un razonamiento, ¿sí? Nosotros básicamente vamos a trabajar sobre la segunda tricotomía. Solamente quería aclararles que estos, como dije al comienzo, no son tipos de signos, sino que son niveles de análisis que atraviesan todo signo. Fíjense, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta que la terceridad implica a la segundidad y a la primeridad, y que la segundidad implica la primeridad, y que la primeridad se define en sí misma, sin relación a ninguna otra cosa, podemos establecer los 10 tipos de signos que establece Peirce. ¿Cómo? Bueno, combinando todas las categorías primeras entre sí, las segundas entre sí y con las primeras, y combinando todas las categorías terceras con las segundas, con las primeras. Por ejemplo, para Peirce, sí, un tipo de signo es el cualisigno icónico remático, ¿sí? Porque estoy combinando las tres primeridades. La segundidad yo la puedo combinar con la segundidad y con la primeridad, entonces puedo hablar de un sinsigno icónico remático, un sinsigno icónico discente, un sinsigno indicial remático, etc. Esto se los digo no para que ustedes sepan los tipos de signo en sí, sino para que vean cómo en realidad estos son, insisto, categorías de análisis, porque bueno, ahí vamos a hacer mucho hincapié. Entonces, ahora sí vamos a entrar en la segunda tricotomía, que es en relación al objeto, donde acá Peirce se pregunta esto, ¿no? ¿Cómo es posible que un signo esté en lugar de su objeto? Y acá yo les aclaraba de su objeto dinámico, es decir, la categoría más general de signo, cómo ese signo se vincula con ese objeto dinámico que Peirce lo define como un conjunto de representaciones pasadas, presentes y futuras del objeto. Es decir, el objeto mismo, ¿se acuerdan que habíamos planteado? Es un signo. De ahí que, bueno, toda la idea de realidad peirciana es en realidad una construcción, o sea, esa realidad tiene una naturaleza sísmica. Entonces,
cómo se vincula ese signo con su objeto. Bueno, además, digamos, esto estudia la lógica. Dice, bueno, el icono se relaciona con su objeto por semejanza, es decir, el signo, en el caso del icono, se parece al objeto que representa. En el caso del índice, la relación es por contigüidad y en el caso del símbolo por arbitrariedad. Entonces, vamos a entrar a ver qué es el icono y qué es exactamente esta relación por semejanza. Veamos con los ejemplos, ¿sí? En este primer ejemplo vemos un dragón, ¿sí? Una ilustración de un dragón. Ese sería el representante. El objeto al que representa es una idea de dragón, ¿sí? Ahora, ahí el icono, podemos decir que se parece al objeto. ¿En qué se parece? Bueno, en las cualidades formales que allí están representadas. Las formas, los colores, el tamaño, ¿sí? En relación a los hombres, etc. Bien, quiere decir que el signo se parece al objeto en sus cualidades formales. Esa es una de las características del icono, ya la habíamos enunciado. Otra característica de los iconos es que no necesitan del objeto, es decir, el objeto, en el caso del icono, no es necesariamente un existente. Un existente es algo del orden de la segundidad, algo que realmente existe y ocurre en un aquí y ahora. El dragón es un objeto imaginario, no es un existente. Es real, pero no existente. Esta diferenciación entre realidad y existente corresponde a esta idea de que, bueno, que únicamente las ideas correspondientes a la segundidad son existentes. Entonces, vuelvo atrás, los iconos no necesitan de su objeto. En este caso, el dragón no existe, ¿sí? Y el icono igualmente sí tiene una existencia. Otra característica también la podemos observar. Por ejemplo, yo les puse aquí algunas cuestiones acerca de los dragones, ¿sí? Porque justamente si nosotros tuviésemos que explicarle a alguien que es un dragón, haciéndolo con palabras nos demandaría un mayor esfuerzo. En cambio, con una imagen rápidamente entendemos a qué nos referimos con dragón. Entonces lo que dice Peirce es que el modo más directo para comunicar una idea es a través de iconos, ¿sí? La forma más directa de comunicar una idea es a través de iconos. Por eso el icono cumple una función muy importante en el conocimiento. De hecho, yo les voy mostrando a ustedes ejemplos icónicos para que entiendan estos conceptos. ¿Sí? Ahí lo veríamos. Bueno, este es otro ejemplo, una fotografía de principios de siglo tomada en Buenos Aires. Obviamente podemos decir sí, es un icono porque se parece al objeto que representa. En este caso hay varios objetos, no uno solo. Pero bueno, me interesa también acá que ustedes vean que en el caso del icono, por ejemplo, yo podría observar no solamente cómo es el tranvía, sino puedo empezar a mirar con detalle, bueno, qué tipo de indumentaria usaba la gente de la época, cómo era el diario, cómo era un puesto de venta, cómo eran los autos, cómo eran, no sé, las vías del tranvía. Es decir, esto tiene que ver con una característica también de los iconos, y es que de su observación puedo obtener mayor información que la necesaria para producir un icono. Es decir, eh, por ejemplo, de dos fotografías yo podría hacer un mapa. Es decir, el icono revela verdades inesperadas. Veamos este otro ejemplo. Ustedes dirían, ¿esto es un icono? Sí, es un icono. ¿En qué se parece al objeto? Bueno, en realidad acá no se parece a las cualidades formales, ¿sí? Esto es un mapa de las líneas de subte de la ciudad de Buenos Aires.
Fíjense que en este caso lo que está representado es un recorrido a través de unas líneas rectas con unos círculos que están a distancias desiguales en un cierto orden. Es decir, que acá lo que está representado en realidad, o sea, ¿dónde está la semejanza entre esto y el recorrido del subte? Bueno, está en el modo en que se relacionan las partes. Es decir, que el modo en que aquí se relacionan las partes es semejante al modo en que se relacionan las partes en el objeto. ¿Sí? Yo acá puedo ver que Pueyrredón está antes de Agüero y esto corresponde con el objeto. ¿Sí? Primero voy a pasar por Pueyrredón y después por Agüero si salí de este. Es decir, que acá la semejanza ya no es por cualidades formales, sino que acá la semejanza radica en la similaridad de partes. Esto también es un icono, una ecuación es un icono. ¿Por qué? Porque queda representada la misma relación entre partes que la que existe en el objeto. En este caso es la fórmula de la velocidad, donde v es velocidad, d distancia, t tiempo. Entonces yo puedo observar este icono y puedo extraer información. Puedo saber cómo calcular la distancia, puedo saber cómo calcular el tiempo, puedo ir determinando estas variables. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, en una ecuación también tenemos un icono. ¿Sí? Puedo extraer mayor información que la necesaria para producirlo. En el caso también de esta imagen, también tenemos un icono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, acá esto es una pieza sobre violencia verbal o abuso verbal sobre la mujer. ¿Dónde está acá el parecido? Bueno, en realidad acá es un paralelismo entre ese gesto, ese golpe en la cara de la mujer, es similar a la violencia que se ejerce a través de la palabra. Es decir, que en este caso hay un paralelismo entre dos universos semánticos que tienen algún punto en común. Como ven, a partir de estos ejemplos, ya podemos darnos cuenta que en realidad hay tres tipos de iconos, ¿sí? No es solamente el icono en relación a las imágenes, sino que también hay iconos diagramas e iconos metáforas. Los iconos imágenes son los que sí representan las cualidades del objeto, como la forma, el color, el tamaño, etc. Mientras que los diagramas representan las relaciones entre las partes del objeto. Y los iconos metáforas guardan un paralelismo con ese objeto. Pasemos entonces ahora al índice. En el caso del índice, la relación se da por contigüidad. Contigüidad, es decir, dentro, fuera, cerca, lejos, ¿sí? Causa, consecuencia, esas son relaciones por contigüidad. En este caso, todo el repertorio sintomatológico del cuerpo funciona como índice de una enfermedad. ¿Sí? En este caso, el ojo rojo indica que esa persona en particular tiene algún tipo de problema en su visión. El índice remite a su objeto, a un objeto, dice Peirce, por compulsión ciega, dirige su atención sobre el objeto, no se parece al objeto, sino que lo indica, y siempre refiere a un objeto singular y concreto. Es decir, frente a esta imagen, yo sé que esa persona, y no todas las personas, sino que esa persona tiene afectada su visión. Un típico ejemplo de índice es la huella, ¿sí? La huella como índice de alguien que pasó por allí. Fíjense que si nadie hubiese pasado por allí, no existiría la huella. Es decir, que en el caso del índice, a diferencia del icono, el índice necesita del objeto, ¿sí?
ahí sí, el objeto tiene que ser un existente. Si hubo pisada, hay huella. Si no hay, no hay pisada, no hay huella. ¿Entiende? Es decir, esto es un índice. Además, ustedes me podrían decir, bueno, pero acá también hay algo, un componente de lo icónico, como en el ejemplo pasado del ojo. Sí, claro, también hay un icono. En este caso es un icono de la forma de esa huella, ¿no? Por esa forma yo sé, por ejemplo, que no se trata de un animal. Después podría analizar también otras cuestiones que veo en la imagen, ¿no? Esa superficie que remite. Bueno, sabemos que esta es la fotografía tomada en la luna. Entonces esta imagen es un índice de esa pisada particular y concreta, pero también es un símbolo de la llegada del hombre a la luna, ¿sí? Es decir, que en esta imagen yo puedo identificar íconos, índices y símbolos. Otro ejemplo característico de los índices son los carteles puestos al lado de lo que indican, ¿no? En este caso, el cartel de curva indica por proximidad la curva. Este caso en particular lo traje porque fíjense que acá hay otro componente que también es del orden de lo icónico, porque este cartel no solamente me dice acá hay una curva, sino que me dice en qué dirección es. Este caso, bueno, el camino va para un lado y el cartel de curva va para el otro. Fíjense que acá no tiene ningún valor icónico este cartel, porque no representa al objeto como está ahí, ¿no? Es decir, en el camino. Por supuesto, esto produce grandes inconvenientes y puede producir accidentes, ¿sí? Pero sí está cumpliendo de alguna manera una función indicial y una función icónica contradictoria. Ahora, ¿cómo entiendo yo que cada vez que vea ese cartel yo sé que hay una curva? Bueno, eso lo sé porque además es un símbolo, porque pertenece a un sistema de señalización vial. Otros ejemplos de índices son las miradas, los señalamientos. Yo les traje este famoso afiche del tío Sam del año 1917 y otro afiche británico que fue su antecesor, en 1914. Bueno, a partir de estos hay muchos producidos con la misma finalidad de reclutar gente que se sume a los ejércitos, pero también, bueno, sobre todo el cartel del tío Sam ha sido parodiado al infinito. ¿Por qué esto es o sea, acá, ¿dónde está el componente indicial en estos afiches? Bueno, en la mirada, como dije antes, en todo aquello que interpela, que llama la atención, la mirada o el señalamiento. Estos actúan por relaciones de contigüidad. Fíjense ustedes simplemente cuando toman un ascensor, están con extraños y tratan de evitar el contacto con la mirada, porque justamente la mirada es un contacto, es una prolongación del cuerpo y hace que el otro se vea interpelado. Entonces, en estos afiches, todo lo que tiene que ver con la mirada, con el señalamiento, pero también podríamos decir la utilización de las tipografías con determinados tamaños, eso participa de lo indicial, participa de las relaciones de contacto. Bien, pasemos entonces al símbolo, ¿no? En el caso del símbolo dijimos la relación es por arbitrariedad. Arbitrariedad quiere decir por convención, por hábito, por ley, ¿no? Ley en el sentido de que siempre es así, de que es una regularidad. Bueno, yo ya les había dicho, todo sistema, o sea, los símbolos siempre refieren a clases generales de cosas, así como en el caso del índice siempre refiere a un objeto singular y concreto, bueno, el símbolo refiere a una clase general. En este caso sería el sistema de señales de tránsito, ¿sí? Cualquier tipo de lenguaje, el lenguaje de banderas, el lenguaje musical, los emoticones, y por supuesto el ejemplo paradigmático de símbolo es el lenguaje verbal. Esto quiere decir que la distinción entre íconos, índices y símbolos es analítica. Dice Vital en su trabajo,
nada es en sí mismo un ícono, un índice o un símbolo. Es el análisis de una semiosis dada lo que dirá la naturaleza de sus constituyentes. Es decir, que por eso nosotros no vamos a hablar de icono, índice y símbolo, vamos a hablar de lo icónico, lo indicial y lo simbólico. ¿Sí? Son órdenes de significación que atraviesan todo signo, son órdenes de análisis, nos permiten a nosotros aproximarnos a los modos de construcción del sentido. Estos, si nosotros miramos la historia de los medios de comunicación masivos, el primer orden en mediatizarse es el orden de lo simbólico, de la palabra, ¿sí? Con el surgimiento de la prensa escrita. Fíjense lo que era una tapa digamos, esta es la portada del primer número de La Nación de 1870, ¿no? Todo palabras. Es decir, que la mediatización de lo simbólico, el orden de la palabra, se da históricamente en primer lugar. Luego, con el desarrollo de la fotografía y después con el desarrollo del cine, lo que aparece mediatizado es el orden de lo icónico, de las imágenes. Y es solamente con la aparición de la radio primero y la televisión después que comienza a mediatizarse el orden de lo indicial, del contacto. Fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, vemos un programa televisivo en vivo, puede ser un noticiero, el presentador del noticiero cuando nos mira, nos habla, nos está interpelando. Con sus gestos, con sus expresiones faciales, es decir, que a partir de la televisión es donde toda la dimensión corporal que funciona a través de reenvíos metonímicos, indiciales, es que se desarrolla y tiene lugar, a través de la voz y de lo corporal. Y todo lo que sea ordenador de la lectura. Por supuesto que también intervienen los otros órdenes, ¿no? El simbólico a través de la palabra y el icónico a través de la imagen de los cuerpos. Pero todo lo que tiene que ver con lo gestual y la mirada, eso implica el orden de lo indicial. Que curiosamente es inverso este orden, ¿no? En la mediatización, en los procesos de mediatización, el orden es absolutamente inverso a cómo se ha producido en los seres humanos. Nosotros cuando nacemos, lo primero que se mediatiza es el orden de lo indicial, podríamos decir, se mediatiza no, pero se empieza a investir de sentido, es el orden de lo indicial. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, el bebé tiene hambre, llora, ¿no? Entonces la mamá va y le da de comer, es una relación de contigüidad. Ahora, cuando nos empezamos a constituir nuestra imagen de cuerpo propio como diferente al cuerpo del otro, ahí atravesamos toda la etapa de lo icónico, sobre esto trabaja mucho Lacan. Y es solamente cuando aparece el lenguaje, donde aparece la ley, donde aparece la cultura, la sociedad, es donde, bueno, ahí en el orden de los simbólicos, donde ya los cuerpos están investidos de sentido, y con eso comenzamos a interactuar en la sociedad. Entonces decía esto, ¿no? Como curiosamente, en la génesis de los individuos, primero se constituye lo indicial, después lo icónico y por último lo simbólico. Bueno, en el proceso de mediatización, por lo menos de las sociedades industriales, primero se mediatiza la palabra, después lo icónico y por último lo indicial. Bien, ¿cómo analizar estos niveles, por ejemplo, en un afiche de estas características? ¿Sí? Este es un cartel publicitario Le Chat Noir, que es un cabaret, también en Francia, a fines del siglo XIX. Este es un afiche de Steinlen. Y acá lo que tenemos es una mirada, ¿sí? Es esta mirada que nos interpela, tenemos la utilización de determinados colores, de determinadas tipografías, todo eso es la dimensión del contacto. La dimensión del icónico, bueno, obviamente acá hay un icono imagen, que es donde queda representada esta figura, este gato tan particular, y también hay algo del orden de lo simbólico en la utilización de las palabras, ¿no? Que además están en otro idioma, ¿sí? El lector de esto debe reconocer
conocer ese idioma para poder comprender lo que está allí. Es decir, que lo icónico, lo indicial y lo simbólico son niveles que atraviesan esta pieza y sobre lo que nosotros podemos ir analizando. Interactúan, ¿no? Debe haber alguna coherencia. Este es otro afiche también muy famoso, que es de Rossi la remachadora, que bueno, fue diseñado por Miller para la Segunda Guerra Mundial. Acá también tenemos un componente, obviamente, del orden de lo icónico, pero a mí lo que me interesa que ustedes vean, y del orden de lo simbólico, con las palabras y todo, pero me interesa que vean el orden inicial. Acá se da a través de la mirada, del gesto, y sobre todo, o sea, no solo la expresión en el rostro, sino este puño en alto. Esto es lo que nos interpela, ¿sí? Este Wikandui también tiene una dimensión indicial porque está puesto en la parte superior de la imagen, en un globo, como si lo estuviese diciendo esta persona. Es decir, estas cuestiones son las que tenemos que ir analizando, además, por supuesto, de lo demás, de la utilización del color, de la utilización del imperativo, porque también no solamente decir, bueno, utilizan palabras, no, pero bueno, a ver qué palabras se utilizan, bueno, analizar los modos y demás. Pero bueno, esto son en conjunto es lo que esto establece una significación, es decir, la significación se construye por la lectura, ¿sí? Porque nosotros podemos reconocer esta imagen porque ha circulado mucho, de hecho ha sido muy parodiada también, pero además se ha transformado en una imagen también característica de la lucha feminista, eh, por supuesto resignificada, ¿sí? Pero es en la lectura donde se produce el sentido. El sentido no es algo que está en la pieza, no es algo que se carga, deme en una pieza y le cargo sentido. No, el sentido se construye a partir de la circulación social de los textos, se construye en la lectura. Digamos, el universo de los carteles de baño, ¿no? Esto, diríamos, bueno, estas siluetas las reconocemos, sabemos que cuando vemos estas siluetas, cerca está el baño, ¿no? Y me indica cierta, podría decir, bueno, esto es un icono del baño. Es un icono no del baño, de las personas que pueden entrar a ese baño. Y es un índice del baño, porque en la proximidad va a haber un baño. Pero acá, bueno, aparece algo que esta silueta, mitad con pantalón, mitad con pollera, me lleva, y leer esto me lleva a pensar en otro sentido, ¿no? Y estos colores. Entonces, bueno, acá el lector tiene que reponer que estos colores identifican a un movimiento, LGTB, que esto obviamente va a referir a un baño neutral. Y bueno, es parte ya de una lucha por lo menos en este lugar, que esto fue, este letrero está en Osaka, de que existe un movimiento para que existan aseos públicos inclusivos, ¿sí? Entonces fíjense como algo que es tan convencional, diríamos, tan estabilizado en la cultura, bueno, no lo es tanto, porque en realidad también para poder interpretar, para poder leer estos carteles, bueno, tiene que haber un hábito interpretativo, pero que este hábito interpretativo no permanece siempre igual, va variando a lo largo del tiempo. ¿Cómo puedo interpretar yo, por ejemplo, que esto es un cartel que indica baño de niños? Y bueno, ahí la verdad es que tendría que también remontarme a algún hábito, no sé, tal vez este moño en la cabeza, esto que simula una gorrita, los colores más tradicionales para representar lo femenino y lo masculino. Es decir, son todas cosas que no están en la pieza. A eso me refiero con que el sentido no está en la pieza. El sentido viene de la lectura, ¿sí? Por eso tampoco es lineal el sentido, porque en realidad depende de las competencias de esos lectores, de las condiciones que rodean esos procesos de lectura. Lo mismo aquí, ¿no? Esto si no lo vemos
en el lugar, a lo mejor si lo vemos en el lugar nos damos cuenta, pero la verdad es que es una señal también de baños en Tokio, que para poder interpretarla es complicado si uno no conoce esta iconografía japonesa. Yo dudaría un poco, me quedaría por lo menos pensando, bueno, a qué baño, a qué puerta entro? Es decir, con esta cuestión de lo icónico, lo inicial y lo simbólico, yo puedo ir descifrando el modo en que el sentido está construido. En este afiche, bueno, yo se los traigo como ejemplo porque acá lo interesante es cómo se interpela. Y acá fíjense, no hay directamente una mirada, si bien ahí está el conductor en el auto, pero acá la dimensión inicial, obviamente lo que me interpela es ese auto de carrera, ¿sí? Que está acá ocupando esta posición en el afiche, que viene a mi encuentro, ¿no? Con este camino que me pone justo de frente. Esto es lo que me interpela, esa es la dimensión inicial. Por supuesto, está interactuando con una dimensión icónica, donde se representa un paisaje de una ciudad que por el orden de lo simbólico sé que es Mónaco. Bueno, la utilización de los colores también tienen algún nivel de interpelación y demás, ¿no? Pero fíjense cómo acá lo indicial recae básicamente en las dimensiones del auto y en la perspectiva que adopta. Bueno, en caso de la fotografía, ustedes decir, bueno, ¿es un ejemplo de iconoimagen? Sí, es un ejemplo de iconoimagen, pero también es un índice. ¿Por qué es un índice la fotografía? Bueno, porque indica el momento en que la fotografía fue tomada. Nosotros sabemos que la fotografía no es solamente icono, también es tiempo, porque implica que en un momento pasado hubo frente a un dispositivo técnico, estuvo el objeto, ¿no? Y en ese momento fue impresionada la película, o bueno, ahora ya ha cambiado ese procedimiento, pero digo, fue en ese momento tomada la fotografía. Ese es el tiempo de la fotografía y ese es el orden inicial de la fotografía. En este caso, obviamente fue tomada justo en el momento en que, bueno, esta persona está salvando a alguien que se está ahogando en una represa, ¿sí? Eso es el captar el instante en que algo sucede desde el orden inicial. La escena representada es del orden icónico. Y que nosotros podamos identificar a esto como una fotografía, forma parte de una clase de cosas, forma parte del orden de lo simbólico, porque estamos acostumbrados a ver fotografías, porque sabemos lo que es una fotografía, ¿no? Y esto lo podemos vincular con lo que ustedes veían en Omont, como el arqué, es decir, ese saber que tiene el lector para poder comprender o para poder construir un sentido frente a las imágenes. En la tapa de un diario también puedo ver cómo juega lo icónico, lo indicial y lo simbólico, ¿sí? Obviamente acá tenemos cuestiones vinculadas a lo icónico a través de las imágenes, la palabra en relación a lo simbólico, y lo indicial, bueno, lo indicial está obviamente en la utilización, el color rojo, crónica ya es un color característico, pero que además nos interpela en un tipo de noticia que tiene que ver con la actualidad inmediata, con lo urgente, más bien. El tipo de, la tipografía que eligen, el tamaño, el orden de lectura, bueno, todo eso es del orden de lo indicial, todo lo que tiene que ver con el establecimiento del contacto. En una infografía también yo puedo observar, bueno, en este caso hay iconos imágenes, iconos diagramas, ¿sí? Hay iconos diagramas, hay algo del orden de lo simbólico, pero lo inicial, ¿dónde está? Bueno, lo que me interpela es el tamaño, obviamente es lo primero que veo de esta cúpula en el centro de la infografía, ¿eh? Y por supuesto que también hay un orden de lectura acá. En este caso, bueno, no es una fotografía, es una ilustración, pero de todas maneras, esto es del orden de lo indicial. Me gustaría compartirles, voy a tener que salir de aquí, compartirles
a ver si logro que salga con sonido. Les voy a compartir, son 2 minutos, sería como una especie de infografía audiovisual. Vamos a escucharla, a ver. What does gun violence in America really cost? Let's start with the human toll. Guns kill 33,000 Americans a year and injure 80,000. From police and hospitals to families and communities, what does it all cost? We've gathered the data in a groundbreaking investigation. The total price tag? $229 billion a year. That's $55 billion more than Apple's worldwide revenue in 2012, more than what obesity costs the country, and almost as much as we spend on Medicaid. First, there's $8.6 billion in total direct costs. Look at the average price of a single gun murder. There is emergency response, healthcare, courts, prison, totaling $441,000. We pay for 32 of these gun homicides every single day. And direct costs are just the beginning. Now add what economists call indirect costs. $49 billion in victims' lost wages and productivity, $169 billion in lost quality of life. What if the toll was split among every man, woman, and child? More than $700 per American every year. To go inside the lives of gun violence survivors and see more of our in-depth investigation, go to motherjones.com. Bueno, este ejemplo me parece interesante, ¿por qué? Porque fíjense que acá todos los ejemplos que estuvimos viendo son imágenes fijas acompañadas de lenguaje verbal, escrito. Acá al ser un audiovisual ya no tenemos imágenes fijas, tenemos imagen en movimiento, tenemos iconos imágenes, tenemos iconos diagramas, pero ¿qué es lo que aparece acá que no está en los demás? Bueno, todo el orden de la voz, de lo corporal, ¿sí? La música, vieron que esto comienza con una música, eso ya nos da un clima. La entonación, es más, es interesante que esté en inglés y si no conozco el idioma mejor, porque aunque no lo conociera, es interesante ver la entonación, las pausas, los tonos, eso va dirigiendo también mi atención. Por supuesto, todos los efectos visuales, los recorridos, los efectos de sonido, todo eso forma parte del orden de lo indicial. Es decir, que cuanto más complejo es el dispositivo, volviendo a nuestra noción de dispositivo, más complejo es el modo de producción, hay más materialidades en juego, y más complejos son los modos de lectura que se requieren, ¿no? Es decir que, bueno, esto vamos a seguir trabajando en el resto de la cursada, con el iconodiagrama, pero me interesa que ustedes vean cómo en la construcción del sentido siempre participan estos tres órdenes, ¿no? De lo icónico, lo indicial y lo simbólico. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que, bueno, que más o menos les hayan quedado claros los temas y, por supuesto, todas las consultas ustedes las van a hacer con sus docentes. Buenas noches.